gracias, muchas Que sea gracias. con muchas bendiciones. Muchas gracias, ¿Eh? muchas gracias. Sí, sí. No sé qué deseas para este año, pero que venga. Ojalá, Ahí ojalá. está. Sí, sí, ya pedí Lo lanzamos al deseos, universo. así que sí, ojalá que Ahí está. se concrete. Bueno, Ahí muchas está. gracias, muchas gracias. Merecido. Muchas gracias. Bueno, cuántas cosas. Tenemos dos invitados, uno de ellos es flamante persona del Parlamento, senador. Ajá. Senador electo. Senador Tenemos un electo. senador electo. Mirá. Preparándose para Ahora, fue una entrar. jornada interesante la de ayer, de menos a más. Porque acordate cómo empezamos, hablando de el ausentismo o el bajo nivel de presentismo, el menor porcentaje de presentismo desde la llegada de la democracia en 1983, el impacto de boleta única de papel, y después ya empezamos con algunos números y la sensación de que cuidado que el eje Sancor, Santa Fe, Córdoba podía ser para La Libertad Avanza, que la elección de la provincia de Buenos Aires iba a ser reñida, que en realidad no eran 14 puntos, sino 10, después de 10, 7, después de 7, 4, y al final termina ganando Santilli por medio punto ante Tayana. Como que fuimos sumando, incorporando números y recursos en lo que termina siendo una noche tremenda para el gobierno de Milei. Tantas cosas para decir, porque el viernes pasado me parece el año pasado. Me parece el año pasado. Sí. Y realmente hay mucho para decir, pero bueno, vamos a empezar por una de nuestras invitadas, la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, el espacio que hoy está celebrando el triunfo que prácticamente era misión imposible, era lo de ayer. Realmente nos sorprendimos todos, es la muestra y la demostración empírica, como dice Javier Milei, que los argentinos han dejado 100 años de decadencia atrás. Se ha ratificado el rumbo del año 2023, el contrato social. Cuando eso se empezó a lacerar producto de una oposición que en el Congreso trataba de meter sistemáticamente leyes en violación de la ley de financiamiento administrativo, quiere decir que se tenían que pagar, si eran ley, por emisión monetaria o por deuda, justamente, los argentinos dijeron, esto es romper el contrato que le dimos a Javier Milei. Era muy visible que no se estaba dejando gobernar. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que hicieron los argentinos? Producto que el presidente se puso la campaña al hombro, recorrió todo el país, cada candidato ha tenido un triunfo producto de que Javier Milei se puso la campaña al hombro. Se volvió a este espíritu del 2023. Anoche en el búnker, en el sector donde estábamos los diputados, los legisladores y los ministros, había un tufo a 2023. Había ese tufo a batacazo que los que estuvimos en aquella epopeya donde todo comenzó, que fue soñar esta presidencia, era algo increíble, era algo muy notorio y sobre todo la gente en la calle. Algunos teníamos alguna especie de orejeo de cómo iba a salir, pero nunca tan tremendo. ¿Cuánto cree que influyó, diputada, lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Bueno, exactamente, esa derrota histórica, porque fue histórica en la provincia de Buenos Aires, esto que creíamos que no iba a pasar, pasó, y ocurrieron dos cosas muy importantes. El presidente Milei al día siguiente dio lo que yo considero uno de los mejores discursos desde que es presidente. Ese día después de esa derrota fue un discurso con muchísima tranquilidad, con muchísima confianza en que podíamos revertirlo y acto seguido salir por todo el país a ponerse al hombro la campaña. Hay una cosa... Ahí fue la renovación de lo que es el crecimiento de La Libertad Avanza a nivel nacional, pero siempre es con Javier Milei y con Karina, que tuvo la enorme tarea de tener partido en todo el país, las 24 provincias, y bueno, después le pegamos a 16. Hay tres cuestiones que acabas de mencionar que me parece que puntualmente son importantes. Una tiene que ver con tener partido en las 24 provincias porque hubo un vehículo para canalizar el voto, que es una situación que a veces uno no la piensa, pero decís, bueno, ¿y qué pasa si te apoyan en esta provincia y no estás? ¿No? Poder canalizar el voto en cada provincia. La otra cuestión tiene que ver con que el presidente, es cierto, se puso la campaña al hombro. Y el tema de salir a hablar, aunque parezca raro decir esto en un día de triunfo, a reconocer la derrota. Exacto. Me parece que es algo que ayer no existió. ¿Qué podés decir de quienes
fueron los derrotados y de la reacción que viste ayer en la oposición, porque la oposición no reconoció la derrota. Hasta ahora nadie reconoció una derrota de los candidatos. Bueno, es muy claro, y lo mencionó el presidente y lo hablamos hoy todos, el kirchnerismo sacó 24%. Y eso quiere decir que con esta mezcla que quisieron hacer confundiendo, mezclando peras y manzanas, era 24%, es una derrota con aire a extinción que se presenta en el kirchnerismo. Por supuesto, quien está por extinguirse le va a costar mucho reconocer la derrota. Este error de Cristina Fernández para lo suyo, de demostrar una fiesta cuando era una derrota tremenda, creo que lo que hace también el kirchnerismo es entender que reconocer una derrota es simplemente desaparecer del mapa. ¿Qué va a pasar es en una el Congreso desaparición del ahora, mapa. en este mes? Es Tus muy predicciones importante para el Congreso este mes, que todavía es el Congreso... Con la composición anterior, claro. Este Congreso va a quedar, bueno, somos 37 diputados, vamos a ser 101. En la Cámara Alta son 7 senadores, van a ser 20. Y esta nueva composición del Congreso es nueva composición y diálogo, consenso. Es la construcción de esos diálogos que siempre estuvieron, pero bueno, siempre estaban obturados por esta minoría que éramos, que era demasiado lejana, digamos, en el número. Hay dos cuestiones, Juliana, que les reclaman. Por un lado, los escándalos y las cosas impropias para el Congreso. No sé si hay una autocrítica desde ese lado. Y la otra cuestión me parece que tiene que ver con, lo puedo decir bien coloquial, por supuesto. Esperamos que no se suban al pony por esto. Sí, hay algo... que se mantenga, digamos, el espíritu conciliador que rige desde aquella derrota en Provincia de Buenos Aires. Hay una responsabilidad muy grande que tiene este triunfo enorme, que es a nivel internacional. Bueno, ustedes vieron la baja de 86 pesos del dólar oficial, lo que tiene que ver, bueno, las empresas que cotizan en Wall Street aumentaron un 50%, los bonos americanos, los bonos en dólares del 14 subieron a 24 puntos. O sea, es decir, todo este crecimiento tiene que ver con una responsabilidad, esto hay que sostenerlo, hay que ser muy conscientes que nos está mirando el mundo, cosa que antes no pasaba. Y el producto de la composición del Congreso también tiene que ver con que cada uno tiene una personalidad, uno decide estar en el lugar mío del lado de los discursos, del extracto de lo que queremos transmitir en el recinto. Y las otras cuestiones tienen que ver, como dice el presidente, digamos, cada uno tiene su impronta y tiene que ser responsable de sus actos dentro del recinto. La oposición a hoy, si bien siempre tiene el espíritu de obturar, como yo dije ayer, la oposición va a obturar más o menos de acuerdo a cómo nos iba a ir en las elecciones. Ahora realmente es algo difícil cómo se les va a ver para el futuro. De acá estamos pensando en la reelección del presidente Milei, pero sobre todo de sostener esta imagen ante el mundo. Estamos esperando los números del riesgo país. Hay que ser responsables ahora quienes ingresan, quienes estamos en sostener este enorme triunfo que es del presidente Milei. ¿Y cómo ves la relación con el PRO, por ejemplo, que ha sido un aliado fiel y se ha sentido por momentos destratado? ¿Ves que eso va a tener otra forma ahora? Mira, Cristina, esto es importante porque los argentinos en el 2023 eligieron dos cosas. Eligieron a un conductor, un ganador, y eligieron quién lo iba a acompañar. Lo mismo que se eligió en el 23 se ratificó en esta tremenda elección que hizo la Libertad Avanza. Es con el aliado, es con el PRO, es escuchando, es teniendo en común el mismo camino, que es el rumbo del presidente Milei, es con el PRO, siempre fue con el PRO como aliado. Los que estamos desde el principio en esto, es una conversación habitual del presidente decir, conversen, conózcanse. Y esto es así, es con el aliado, más allá de los números que son aplastantes, sigue siendo el rumbo de las ideas de la libertad y que también el PRO, bueno, sobre todo con Luis Petri, que es una elección histórica, por supuesto, creo que los números más grandes vienen de Mendoza, vienen de las provincias que eran importantísimas, Entre Ríos, y sobre todo, bueno, Capital Federal con Patricia son los grandes ganadores de la elección y son del PRO, o vienen de esa Luis alineación. Era del radicalismo, ¿no? Pero ahora es de la Libertad Avanza. Claro, pero digamos, en el todo que es Javier Milei, siempre es con el PRO acompañando y conduciendo, por supuesto, la Libertad Avanza. La dinámica de las elecciones
también impone cambios en el gabinete. El triunfo, por ejemplo, de Luis Petri, de Patricia Bullrich. O sea, va a haber cambios. El presidente dijo, me voy a tomar un tiempo. Hay un margen como para hacerlo, incluso después del 10 de diciembre. ¿Qué podemos esperar del nuevo gabinete, teniendo en cuenta el resultado y cómo llegó a este resultado La Libertad Avanza? El cambio de gabinete está totalmente adosado o superditado a la nueva constitución del Congreso y a los acuerdos. Eso es lo que dice el presidente, eso es lo que manifestamos, lo que estamos en La Libertad Avanza dialogando con algunos agentes políticos de otras fuerzas. La composición del gabinete va a tener que ver con el futuro de las próximas negociaciones y lo que el presidente necesita. Siempre decimos que es una caja de herramientas, que a veces sirven algunas, a veces sirven otras. Nada modifica el rumbo, nada modifica el objetivo del presidente, que es hacer Argentina grande otra vez, y a veces los jugadores pueden cambiar y eso es bueno, es positivo, porque ninguno de esos cambios va a representar un cambio de rumbo. Diputada Santillán, del otro lado, Camila, ¿vos estás lista con...? Cuando quieras, Cris. Camila nos va a contar probablemente de lo que representa la gran oportunidad que tiene el gobierno de Milei si sabe adentrarse en el arte de la política con la posibilidad que les va a dar el Congreso por su composición. Camila, ¿estamos ante el Congreso que puede ofrecerle a Milei la llave más reformista de esta Argentina desde el regreso a la democracia? Yo creo que en este siglo seguro y comparativo con el 85 de Alfonsín. ¿Por qué digo esto? Porque no hemos... Pero obviamente estamos que Alfonsín hablando... no pudo sacar la reforma laboral. Exacto. Estamos hablando, por supuesto, de gobiernos no peronistas. O sea, algunos datos de cómo se va a componer la Cámara de Diputados y Senadores nos dan cuenta de que para un gobierno no peronista este puede ser tal vez el mejor Congreso. Y les doy algunos de los datos que nos demuestran esto. Dale. Vamos a comparar un poco con Macri. 2017, Macri saca más votos, saca 41,75%. Pero como hubo menos polarización, la cantidad de diputados y senadores que obtuvo es menor a la que obtuvo Milei. O sea, teníamos en ese momento, Macri saca 12 senadores, Milei saca 13 ahora. Diputados saca 61, Milei saca 64 ahora. Cuando vamos a la composición entonces del Senado, por ejemplo, después de la medio término de 2017, el Senado quedaba con 24 de Cambiemos, del viejo Cambiemos, y 40 del peronismo, entre dimes y diretes, entre los tres bloques que mayormente conformaban el peronismo. En el Senado, digamos, en la Cámara de Senadores, este año vamos a tener 24... La Libertad Avanza más PRO e incluso más posibilidad de aliados con provincialismos más fuertes que lo que eran en ese entonces y 28 férreos PJ. Eso quiere decir entonces que hay algo de base en los datos, en base empírica, en lo que ayer Milei decía, que es que, yo lo pongo en estos términos, no es que va a ser el Congreso más reformista, es que tiene la posibilidad de ser el Congreso más reformista en función de las comparativas, por lo menos desde el 2000 a la fecha, y te digo que es comparativo de vuelta con el 85 Alfonsín, porque Alfonsín saca la mejor medio término del regreso a la democracia en ese momento, más del 50% de los votos, pero el Senado queda compuesto con mayoría peronista luego en el 86. Y hay que analizar, me parece a mí, algo que hizo ayer el presidente, que es hablar de que 2 de cada 3 argentinos votaron por opciones que tienen sensatez fiscal de fondo, porque él piensa en esa mayoría de coalición que representa la voluntad de hacer reformas. Sí, encapsula, me parece, en el kirchnerismo y en los sectores de izquierda. Lo dijo claramente hoy. Me parece que pasa por ahí con el resto se puede negociar la cuestión de las reformas. Hoy eligió un enemigo en particular. Dijo, yo me juntaría con todos los gobernadores menos uno. ¿Quién? Sí, Axel Kicillof. Y en este punto, diputada, ¿ustedes ya manejan información sobre lo que va a ser no solo la forma en que van a llegar las reformas, sino lo que llama el presidente la secuencialidad de las reformas? ¿Qué esperan que pase con el timing en el Congreso? Bueno, sí, por supuesto, las reformas tienen que ver con la reforma tributaria y, bueno, la reforma laboral. Después pensar, por supuesto, en lo que es la reforma jubilatoria. Pero acá es importante entender que estas reformas tienen que ver con cambiarle la vida a los argentinos. La prioridad del presidente fue esa cuando asumió, que fue eliminar la inflación, que es el impuesto más regresivo,
Todas las promesas de campaña son promesas cumplidas. La mayoría en la primera etapa del gobierno, en los 2 primeros años, y ahora viene la otra etapa, que es la de cambiar la forma en que los argentinos viven. Y esto es importante decirlo. Eso también tiene que ver con esta estrategia. Primero, Karina Milei constituyendo partido en las 24 provincias de la Argentina. Es decir, como siempre decimos, Karina hace realidad los sueños del presidente Milei. Para hacerlo, primero tenías que cimentar un pie en cada territorio. Luego, lo que pasó ayer. ¿Quién tiene que ser jefe de gabinete? Y en segundo lugar, perdón, Cris, decir, bueno, en este gobierno ocurrió la boleta única papel, ocurrió en la presidencia del presidente Milei, más allá de los actos o intentos fallidos de los gobiernos anteriores. Las cosas se hacen pensando en un objetivo. Y el día de ayer se constituyó todo, en donde la gente pudo ver lo que dijo, lo promete, pero encima con estrategia. Con estrategia en el tiempo. Y eso tiene que ver, Cris, lo que me preguntaste, las reformas tienen una estrategia de tiempo y tiene que ver primero la reforma tributaria. Tenemos el enorme... Primero tributaria y después laboral. Laboral y tributaria irían juntas, Sí. evidentemente, es lo que yo escuché, y después todo lo demás. Aprovecho. Se pueden hacer juntas. Claro, Perdón. aprovecho para integrar al senador electo Agustín Monteverde. Felicitaciones, senador. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, senador electo. Estaba claro que en la ciudad... Felicidades el gobierno, primero. No, usted las también. felicitaciones, Sí, claro. sí, sí. Y felicitaciones también para Luis. Bueno, le voy a mandar sus saludos. Estaba claro que en la ciudad el gobierno era favorito a tener una muy buena elección, que la tuvo, sobre todo con el estreno de la boleta única de papel en 2 categorías, es uno de los 8 distritos que tenía diputados y senadores, así que quizás no sorprende tanto, puede ser que haya una predicción de 45-47 y haya llegado al 50%, pero ¿cómo analiza lo que pasó en el país, Monteverde? No, yo creo que realmente ha sido una elección igual extraordinaria. Los números son muy buenos, son contundentes. El mapa realmente se ha teñido de violeta en casi todo el país. Hemos hecho elecciones extraordinarias, históricas en varias provincias. ¿Cuál es el mandato de las urnas? El mandato de las urnas es clarísimo, el cambio, continuar con el cambio, profundizarlo y acelerarlo. Es notable como ya nos lo pedían en la calle en las últimas semanas. La verdad que esto se sentía, lo que pasa es que iba a contramano del sentimiento instalado y publicado, de la sensación publicada. ¿Cómo explica el microclima, la sensación publicada? Me interesa cómo lo explica. Y habría que investigar un poco más en los medios de comunicación. Realmente no alcanzo. Lo que sí yo veía era un divorcio entre lo que se relataba en los medios y lo que uno estaba percibiendo en la calle. La insistencia de gente en distintos días, en distintos lugares y de las más distintas orígenes, ¿no? Y procedencias de esas personas en cuanto a por favor, vayan para adelante, no aflojen. Ya se sentía en la calle en este tiempo. Ayer, claro, ustedes me dirán, ya es una muestra diferente, ya es una muestra dirigida. La gente que nos estaba esperando afuera del Hotel Libertador, bueno, les puedo asegurar también los orígenes más diversos y pidiéndonos, por favor, continuar para adelante, no aflojar y profundizar el cambio. Y realmente, si hay algo en que consistió la propuesta de nuestro espacio, fue precisamente en reformas versus todo el arco político, que la única oferta que tenía era frenar a Milei. Exacto. Y yo creo que además, llevado al terreno mío, de la economía, se enfrentaban solamente 2 partidos, no había 17 partidos como ocurría en la Ciudad de Buenos Aires. Había solamente 2 espacios. El partido de acabar definitivamente con la inflación y el partido de la devaluación, escondido bajo los eufemismos de no, el programa cambiario ya es insostenible, hay que cambiarlo, hay que modificar las bandas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
Se lo quiero preguntar en forma muy directa. Hay cosas que usted está diciendo que coinciden con visiones que tengo. Me gustaría expresar esto de la manera más delicada posible. Siento que el presidente Milei no se hizo querer por el periodismo, a veces confundiendo el choque de opiniones con situaciones de hostigamiento a la libertad de expresión. Y dicho esto, también siento que a veces los periodistas, y sobre todo en estos tiempos, no tenemos que confundir lo que se desea con lo que pasa, porque es muy fácil caer en las burbujas, y las burbujas usted sabe que estallan en la realidad. Entonces yo creo que me parece que es necesaria una revisión de muchas cosas, porque si tenemos que ayudar a algo es a anticipar la realidad, no lo que no pasa. Entonces me parece que eso es importante, sobre todo en épocas donde hay confirmación de sesgo en todos los núcleos de las redes sociales. Y uno puede estar donde los demás piensan como uno. Y eso a veces no ayuda, y hay demasiada desinformación y muchas cosas. Eso nos obliga a chequear 3 veces para no caer en algo que es falso. Ahora vamos a lo que usted acaba de mencionar. Los jugadores del mercado, se lo pregunto como economista. ¿Usted cree que de la misma manera que vimos un kirchnerismo destituyente prendiendo el helicóptero, hubo un golpismo por parte de sectores económicos que no quieren el modelo que propone Milei? Y si usted cree que es así, ¿puede dar nombres? Aquí hubo un entramado de intereses. A ver, un gobierno que viene a cambiarlo todo y que lo contó desde el principio, desde la campaña electoral de 2021 ya, no diría, no la de 2023, la de 2021, ya aquel candidato a diputado ya venía anticipando cuál era su programa de gobierno. Bueno, ese programa de gobierno claramente venía a cambiarlo todo, porque lamentablemente en el país estaba todo mal. Sigue estando. ¿Quiénes son los que quisieron tirar al gobierno de Milei desde el mercado? Hay un entramado de intereses desde la corporación política a una parte importante de la corporación empresaria, de la corporación de medios también, de los sindicatos, de las corporaciones sindicales. Y bueno, y por supuesto, esa runfla mafiosa de los llamados movimientos sociales. ¿Por qué querrían desestabilizar? Y la otra pregunta es si se subestimó el impacto de la estabilidad como consecuencia de la baja inflación a la hora de crear esa burbuja refractaria. A ver, se explica solo por lo que yo decía, por los intereses en juego. Acá hay poderosos intereses que están siendo vulnerados en aras de beneficiar a la población. A ver, esto es muy claro. El partido de la devaluación. De casta, digamos. El partido de la devaluación, ¿cuántos son los que ganan? Pero ¿quiénes son el partido de la devaluación? Bueno, porque siempre se dice. Está dividido. Hay distintos. Una cantidad de. Porque usted está hablando del mercado acá. Usted dice que hay gente que compró o vendió para tirar al gobierno. Una cantidad de sectores de negocios que cuentan con cotos de casa en la República Argentina. A ver. Distintos, donde es prácticamente imposible entrar porque gozan desde no solamente barreras arancelarias, sino pararancelarias, y además de todo, no les alcanza con eso, y además de todo piden tipo de cambio. Y si es posible, también un subsidio por otro lado. Todavía no me dijo es que yo no vengo a anticipar la pelea con nadie, pero mire, a buen entender pocas palabras, ellos saben. Pero en el Senado quizás algún nombre tenga que tirar, ¿eh? En el Senado alguna discusión, quizás algún hombre tenga que tirar. ¿Qué va a pasar en el Senado? Van a proponer, va a haber propuestas para jueces de la Corte. ¿Cree que van a poder poner jueces de la Corte en el Senado ahora? Por lo menos va a ser más fácil poder empezar a conversar sobre los problemas del país, entre los cuales está este. De cualquier manera, yo le diría a la pregunta anterior de Juan Pablo, es que
no es necesario dar nombres porque en realidad cuando lo que se trata es de beneficiar a todos los argentinos, no se necesita dar nombres. Se toman las decisiones en beneficio de los argentinos y hay algunos que se sienten vulnerados y mueven intereses importantes y lo saben hacer valer. Le quiero preguntar algo más Palo y antes de... zanahorias usan, ¿eh? Palo y zanahorias. Le quiero preguntar algo más antes de concluir. Hoy un analista con el que comparto la radio, Gustavo Bazán, calculaba que por el rally positivo que tuvieron las acciones y los bonos argentinos, podía ocurrir la paradoja de que no solo Bessent ganó dinero corriendo contra el dólar, digamos, defendiendo al peso argentino, sino otra paradoja, que es posible que no sea necesario usar ni un solo dólar de los del rescate de Estados Unidos. ¿Usted coincide? ¿Ha hecho el cálculo? No solamente eso, yo creo... A ver, pero dígame la conclusión completa. Yo creo que en este mismo canal, días pasados, he llegado a decir de que yo recomendaba que estuvieran seriamente aquellos que estaban oyendo a los analistas y recomendadores locales que hablaban de que el programa Cambiario no daba para más y que no iba a alcanzar con la ayuda de los Estados Unidos y que seguían utilizando la palabra rescate y salvataje a pesar de que los Estados Unidos habían dicho específicamente, explícitamente, no se trata de un rescate, se trata de comprar barato y vender caro. Dije en este mismo canal, cuidado, porque el que lo está diciendo no solamente es el titular del tesoro más grande de la Tierra, sino que además de todo es el mayor especialista en monedas probablemente que haya hoy vivo en el mundo y que ha ganado personalmente miles de millones de dólares tomando posiciones en el mercado de monedas. Bueno, este señor realizó ayer, en la noche de ayer, en 5 horas, una tasa de interés de 20%. No quiero pensar lo que es anualizado eso, ¿no? Un negocio extraordinario. Acá mismo yo había dicho, ¿va a ganar plata? Sí. Cuidado porque van a perder plata. Acá y va a volver a ocurrir lo que pasó también durante el año pasado, en donde estaban todos los analistas locales que decían, viene tal catástrofe, viene tal otra, el dólar no va a aguantar, hay que cambiar. Ya se engolosinaban en julio con la suba del dólar. ¿Cuál va a ser el precio del dólar a su criterio de equilibrio? No, lo fija el mercado, eso desde ya que lo fija el mercado, pero lo que yo le digo es que los analistas de monedas y además las variables fundamentales de la economía indicaban que el peso estaba subvaluado, claramente. Y había algunos que parecía que sabían más que un especialista, un hombre como el secretario del Tesoro americano, ¿no? Muchas gracias, senador electo Agustín Monteverde. Gracias a los Diputada Juliana Santillán. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Que termines bien Muchas el gracias, cumple. Cris. Muchas gracias. Sí. De eso se trata. ¿Viste Lie to Me, la serie? Sí. ¿Te gusta, te interesa el análisis de los rostros? Sí. No la vi entera, vi unos cuantos capítulos. Ok, enseguida tenemos Las Caras, que son editorial, mirá. con un analista de rostros. ¿Haciendo dúo con vos? No. ¿Cómo no? La cara de Máximo Kirchner, la cara de Kicillof y la cara de Cristina. Okay. Lie to Me.